Precisamente la carta que le dirige o el oficio que le dirige la presidenta del Parlamento al presidente de la República. Ese es el documento, el que están viendo ustedes en pantalla, donde le dice al señor José Pedro Castillo Terrones de mi consideración y le informa precisamente acerca de esta moción de vacancia que habría reunido ya las 50 firmas para que él asista, tome conocimiento y asista al Parlamento. Sin otro particular, es un mensaje muy escueto que simplemente da cuenta de la presentación de este documento y firma, como ustedes pueden apreciar, María del Carmen Alba Prieto, que es congresista de Acción Popular, pero además presidenta del Congreso. Es una moción de vacancia que no va a llegar, dice la mayoría de los analistas, no va a vacar al presidente, pero en este segundo intento el objetivo es llegar a que el presidente asista al Congreso, es decir, responda ante la representación nacional. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Llegarán? ¿Qué piensan ustedes que han sido tan críticos con el Congreso en sus primeras intervenciones? Mira, yo trato de no generalizar, porque siento que en el Congreso hay esfuerzos aislados por encontrar, primero por generar diálogo, el primer esfuerzo de acercarse al Ejecutivo para intentar un puente hace varios meses ya, que parecen años en realidad, pero los esfuerzos de un lado, primero no son institucionales y por eso el descrédito del Congreso, aunque no es justo con muchos de los congresistas, termina arrastrando a toda la institución por actos propios, porque el tema de la contrarreforma de educación y algunos de los acuerdos bajo la mesa que se han hecho perjudica la institucionalidad. Pero por otro lado, siento que el Ejecutivo se equivoca cuando cree que eludiendo los temas que habría que resolver, construye esos puentes. Es decir, si el Premier hubiera ido hoy al Congreso y hubiera resuelto los problemas pendientes, hubiera dicho, esta es la lista de la gente que fue a Zarratea, no vamos a volver a permitir que entren ministros con este tipo de cuestionamientos, no vamos a observar la ley que busca elevar el nivel técnico de los ministros que acaba de ser observada por el Ejecutivo. O sea, no importa lo que digas, si lo que haces va exactamente en una dirección contraria a la hora o al tiempo que te tomes en contar el discurso del sueño del país inclusivo y con desarrollo para todos. Si eso no lo haces de la mano con resolver los temas que cuestionan hoy al presidente Castillo, no hemos avanzado nada. Mira, hoy es el Día de la Mujer. No, es un día para, sí, nos mandan flores, nos felicitan y yo agradezco todo eso, pero es un día para recordar lo que nos ha costado conseguir todos los derechos que hemos conseguido en el tiempo y con la muerte de muchas mujeres. Y en ese conseguir cosas también hemos encontrado la posibilidad de representar o de ser actores políticos. Si una mujer pide, y esto es con profundo respeto a la ministra de la Mujer, que sé que es una activista con una trayectoria importante, pero si en la mañana manda un Twitter diciendo exigimos un gabinete con paridad y en la tarde entra a ser parte de un gabinete que no es paritario y que no solo eso, sino que tiene poca presencia femenina, rompe con la credibilidad de la gente que representa. Ese tipo de situaciones son las que abundan en el gabinete del Premier Torres y en la dirección del Ejecutivo, ¿no? Se habla del pueblo, pero no se le da la cara a los representantes que están en el legislativo, nos guste o no. Se habla de lucha contra la corrupción, pero no se dan los nombres de Zarratea, ni se separa al ministro de Transportes y se nombra a su Adláter, que es su brazo derecho y que va a continuar con este regalo de puentes y de pistas y de temas que no son correctos. Entonces siento que, más allá del resultado de hoy, que creo, me temo, que no va a conseguir los votos para negar la cuestión de confianza y que probablemente sí consiga los votos para invitar al presidente, pero no sé si consiga que el presidente vaya. Hay un desgaste paulatino y sostenido en desmedro de la institucionalidad de lo poquito que ha construido el Perú. Y eso es terrible porque aleja las inversiones, porque nos deja sin trabajo, porque aleja la esperanza, porque espanta a los jóvenes. Y a mí me da profunda pena mi país. Más allá del titular de mañana, que seguramente será, le dieron el voto de confianza a Aníbal Torres, y Aníbal Torres terminará saliendo, como han salido todos los anteriores, porque se equivoca, porque su conducta dialogante es discursiva y no real, y porque la gente se cansa, su viceministro, su jefa de comunicaciones, funcionarios de todas las carteras dicen, de acuerdo, hasta acá llegó mi necesidad y acá empezó mi dignidad, ¿no? Correcto. Yo quisiera, antes de que el congresista Arce participe, nosotros hemos preparado, nos hemos tomado el trabajo de preparar una nota de cuáles serían las preguntas que debería responder precisamente el presidente de la República ante el Congreso en este escenario
en este escenario en el que ya se presentó por segunda vez una moción de vacancia en su contra. Vamos con el reportaje y retornamos con los comentarios del excongresista Richard Arce. Una nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo fue presentada en el Parlamento. El documento, elaborado por la bancada de Renovación Popular, cuenta con 50 firmas que lo respaldan, entre las que se encuentran, además, las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País. ¿Cuál es la finalidad de esta moción? ¿A qué preguntas tendría que responder el presidente ante el Pleno? 1. Sus mentiras y contradicciones en las investigaciones fiscales, en las que habría brindado información falsa a la Fiscalía en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el caso de Provías descentralizado en la adjudicación de la obra Puente Tarata a la empresa vinculada con Karelyn López. El 18 de octubre se registra el ingreso de Karelyn López a las 9:21 para una reunión con usted. ¿Qué temas trataron? No puedo precisar que exista una reunión, ya que no necesariamente se reúnen con mi persona. El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Karelyn López. ¿La recibió? Sí, vino al despacho, la recibí. 2. Designaciones de ministros. Empezando por Guido Bellido como premier, quien tiene una investigación por apología al terrorismo. Héctor Béjar, exministro de Relaciones Exteriores, quien fue denunciado por sedición cuando fue líder del Ejército de Liberación Nacional. Iber Maraví Olarte, exministro de Trabajo, quien fue denunciado por terrorismo. Luis Barranzuela Vite, exministro del Interior, quien contaba con amonestaciones durante su pasado en la Policía Nacional del Perú e investigación por peculado doloso. Cuando los hombres de yanque, de sombrero, asumen una responsabilidad, hoy han salido a decir, incapaz, que estamos en un desgobierno. No quieren que quitemos la plata a los corruptos, porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados. Continuando con la lista, deberá responder por el nombramiento de Héctor Valer Pinto, ex premier, denunciado por violencia familiar. Hernán Condori, actual ministro de Salud, con denuncias por cobro indebido y negociación incompatible. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, investigado por delito contra la administración pública. Ángel Ildefonso Narro, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con 70 denuncias por negligencia cuando era procurador del gobierno regional de Ancash. José Gavidia Arrascue, ministro de Defensa, denunciado por violencia psicológica. Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, denunciado por violencia familiar. Agradezco al exministro Ceballos por haberse fajado para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta. 3. La formación de un gabinete paralelo o gabinete sombra, tal como han denunciado los exministros Mirta Vázquez y Avelino Guillén. 4. Su intención de convocar a consulta popular para darle salida al mar a Bolivia. 5. Sus reuniones secretas en la casa de Zarratea. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Bueno, el testimonio de Karelyn López no dice exactamente lo que ha señalado el presidente, que sean solamente visitas de carácter personal. El congresista o excongresista Arce decía, antes de mostrarles esta nota, hablaba de una repartija que dificulta y que hace muy problemático el control político, que prácticamente lo bloquea. No hay oposición porque el presidente, al no tener mayoría en el Congreso, lo que está haciendo es ampliar su apoyo
a cambio, seguramente de favores o de posibilidades para las regiones que representan los congresistas de oposición. Hasta anoche el señor Vladimir Cerrón llegaba a Palacio de Gobierno porque sabían que no tenían los votos para la confianza. Pero antes de que él estuviera, 5 parlamentarios asistieron a Palacio de Gobierno, entre ellos un representante de Fuerza Popular, Perú Democrático, Acción Popular, Alianza para el Progreso, por lo menos, y se reunieron con el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Señor Arce, usted se refería a repartija. ¿De qué manera esto implica una repartija? La reunión de ayer que nos dirán, bueno, fue para ver el tema de la carretera en Lambayeque y para promover proyectos de inversión que tienen todo el derecho, por supuesto, de proponerlos y de pedirle el apoyo al Ejecutivo. ¿A usted le huele bien? ¿Usted cree que esto ya confirma que hay una repartija y que hoy en lugar de tránsfugas tenemos topos, como se ha dicho? Diferenciemos, porque la labor del congresista es de representación. Sí. Y definitivamente he sido congresista por Apurímac, me han dado ese gran honor. Mi responsabilidad era representar a mi población y tratar de exigir al Ejecutivo que se canalicen proyectos. El problema es cuando se transgrede esa delgada línea que existe entre el tema de la corrupción y el negociado, bajo la mesa, como lo que dice Karelin López respecto a los 5 niños que muy obedientes iban a Palacio de Gobierno y justamente coincide con proyectos que después han sido adjudicados justamente a sus intereses. Tiene que investigar la Fiscalía si detrás de eso ha habido un acuerdo, porque lamentablemente cuando vemos las obras paralizadas, los actos de corrupción están justamente relacionados a esto, al pago de coimas para favorecer el direccionamiento que existe. Entonces, ese día, fíjate la peculiaridad, el día de la censura del ministro Silva, se iba a votar para conocer qué congresistas respaldan al ministro Silva, porque era bien curioso que en el Congreso, ante tantas denuncias de corrupción, no hayan hecho nada. Fue la presión de 1 o 2 congresistas, Susel Paredes, que fue la que más estuvo ahí empecinada en la necesidad de sacar a este ministro. Se iba a votar, fíjate, el presidente, como quien dice, jugando en pared, automáticamente saca la nota aceptando la renuncia del ministro Silva. Nos ha quitado la oportunidad al país para conocer qué congresistas eran los que avalan a este ministro, porque ahí están las visitas. Es fácil de cerrar el círculo. Y te lo digo con testimonio, porque en la comisión de presupuesto se peleaba todo el mundo por ser parte de la comisión de presupuesto. ¿Por qué? Porque hay una especie de repartija, porque hay una partida presupuestal que se puede disponer discrecionalmente por el Congreso de la República para asignar esos presupuestos. Entonces, esta práctica que hay de cuando un ministro ya está al borde del abismo y prácticamente censurado, cuando el presidente de pronto sorprende aceptando su renuncia, ¿es para encubrir a estas personas con las que ya evitarles, digamos, la evidencia del voto a favor para salvar a un ministro, para salvarlos de encarar una situación en la que tienen una presión pública y proteger a sus topos, por decirlo de alguna manera coloquial? Marisol. Ha degenerado tanto el ejercicio de la práctica de la interpelación y de la censura, o sea, que ya la verdad es que yo no reconozco algunos mecanismos que se utilizaban en el Congreso legítimamente y que hoy en la práctica lo que haces es este juego de la vacancia, es la segunda vacancia en menos de 7 meses. Se compra todos los boletos de la rifa el presidente. La verdad es que yo por lo menos siento que tiene que irse, que no es sostenible, que se vaya por dignidad, que deje un espacio para la construcción de un país unido y no que nos esté enfrentando constantemente. Pero lo del ministro de Transporte no tiene explicación. O sea, quienes tienen que explicar por qué no firmaron la censura primero y por qué no cuestionaron en su momento, no lo convocaron a dar cuenta, son los congresistas, porque no tiene nombre. Sí saludo, por supuesto, en un sentido contrario, que hayan presentado una censura contra el ministro de Salud. Eso me parece adecuado, me parece necesario, porque no es sostenible en el tiempo que tenga o sea, más allá ya del tema político y de la coyuntura política terrible que vivimos, es la salud de la gente se va a morir. Y tienes un hombre que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer, que en su ejercicio profesional es mediocre, que en realidad cura enfermedades pues, o pretende curarlas con mentiras, y eso no es sostenible. Y luego tienes un ministro de Justicia que no se hace cargo. Mira lo que han denunciado del pabellón 5 y el pabellón 11 del penal Castro recientemente. Eso lo siembran, y lo siembran para perjudicar. El director del penal Castro es un buen director. ¿A qué se refiere? Salió un documento, digamos, el domingo, entre todos los programas políticos, un programa político se refería
a una corrupción dentro del penal Castro que comprometía a funcionarios del INPE, más algunas reyertas del penal de Lurigancho. ¿Hace cuánto tiempo que no nombran presidente del INPE? Estás hablando de una de las direcciones o de las áreas más sensibles del Ejecutivo, donde hay 80.000 privados de libertad que necesitan reglas claras, donde hay funcionarios del INPE que necesitan y no hay claridad. reemplazo todavía No hay reemplazo, para la jefa que pero ha sido por supuesto destituida. que no. Entonces ese tipo de cosas te demuestran, sí, pues, incapacidad, que efectivamente quizás quieran poner a alguien que no reúne los requisitos, que es lo que se vocea internamente, y esa zozobra altera el orden dentro de los penales, porque si es un buen director, que es el caso del director del penal Castro, lo socavan. ¿Para qué? Para que lo saquen, y cuando lo saquen pongan a alguien más fácil de corromper. Entonces es un hombre bueno, que trabaja con la gente, es recto. Digamos, yo trabajo en penales y conocemos más o menos quién es quién. Entonces es una pena que no se den cuenta que un espacio tan sensible como el de cárceles no puede estar abandonado porque están en otra cosa, pues Claro. en otra película. Claro, ¿no? yo tengo, bueno, para presentarles, mejor dicho, una nota que nosotros hemos preparado. Es más, teníamos una entrevista pactada, estamos esperando que se presente el congresista nada más. Uno de los congresistas que visitó, que se reunió anoche con el presidente Pedro Castillo, porque aquí sorprende realmente, están a punto de censurar al ministro de Transportes. El ministro renuncia. El presidente acepta la renuncia, pero votación. el que le sucede es lo mismo, es el secretario del renunciante. Más de lo mismo. Es el renunciante. Entonces, la moción de censura tendría que haber parado ahí o que haber continuado, porque lo que hay ahora en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones es un representante del que se fue. Por lo tanto, si es la continuidad de lo que se fue, si es el portapliegos de Silva, la moción de censura debería permanecer. Pero puede porque salir, la administración es la misma. pero puede salir de moción de censura, acusación constitucional, acusarlo constitucionalmente y fuera de investigar en lo penal todos los delitos que se supieron y que fueron la razón por la cual se le censuró, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública, porque solo si hay consecuencia por los actos propios, otros que son parte de este grupo de gente con claros indicios de corrupción van a cuidarse un poco más de hacer este tipo de cosas. Pero si no pasa absolutamente nada, no te olvides que estamos en 7 meses todos los días con un escándalo distinto al anterior y la gente lo va abandonando, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso no antes de debería pedirle pasar. el comentario Sí, al congresista Arce, estábamos refiriéndonos a las reuniones de anoche. Y decíamos, anoche fue el señor Vladimir Cerrón, el portero que nunca íbamos a ver, ¿no? O mejor dicho, el señor que nunca íbamos a ver ni siquiera como portero, hoy es uno de los activos visitantes en Palacio de Gobierno. Pero hay otros visitadores del presidente. Carlos Javier Ceballos Madariaga, de Perú Democrático, fue uno de los congresistas que visitó al presidente anoche. Lo acompañaron Carlos Enrique Alba Rojas, congresista de Acción Popular, segundo Héctor Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, y el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, de Fuerza Popular. Todos ellos tienen en común que pertenecen o representan a la región La Libertad. Participó de la reunión el ministro de Comercio, Roberto Sánchez, ministro de Juntos por el Perú. Se reunieron a discutir, en teoría, y lo que declaran, la promoción de una obra o la irrigación de Chavimochi, intereses netamente regionales. Lo que llama la atención es una reunión a altas horas de la noche, y ahí tienen ustedes la información que consta, el registro de las visitas, de con quién y para qué, y todas coinciden en las horas, por ejemplo. Lo que llama la atención de esto es que se reúnan cuando todas las bancadas estaban reflexionando, discutiendo internamente lo que iban a hacer el día de hoy. Hoy no era un día cualquiera, hoy se presentaba el gabinete de Torres, hoy nos debían explicaciones sobre la corrupción. Y los congresistas tienen tiempo, y han tenido tiempo desde que fueron elegidos y desde que asumieron los cargos el 28 de julio, para ocuparse de las obras en sus regiones. Y como dijo el congresista Arce, hay mecanismos para que ellos introduzcan estos pedidos en la ley de presupuesto. Por lo tanto, para usted, ex congresista Arce, la repartija está confirmada. Y no solamente esto, porque
y hay una declaración. O sea, es muy valioso lo de Karelin López. Han tratado de minimizarlo. ¿Diría usted? Definitivamente, porque hay un tema, te repito, el tema judicial, eso tendrá que demostrarse, el juez aceptará si se convierte en colaborador eficaz. Pero para el plano estrictamente político, acá se está evidenciando que ha habido actos de corrupción en la gestión del presidente Castillo. Porque una de las personas que ha sido cuestionada abiertamente era esta señora, como lo vista. Y ahí están las obras, ahí está el puente que se adjudicó desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahora, a pesar de todo ese escándalo, se refrenda nombrando ministro al que era mano derecha del anterior ministro Silva. Entonces, en consecuencia, hay muchas evidencias que muestran que este gobierno es cleptócrata. Acá hay actos de corrupción y no podemos permitirlo. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nosotros ya no tenemos un cargo público, pero quedarnos callados es hasta cierto punto complicidad. Hoy Marisol García decía, antes de terminar el noticiero, algo muy importante, y no le perdamos la vista a los detalles, y ustedes me dirán qué opinan. Somos Perú firmaba la moción de vacancia. Somos Perú. Al cabo de las horas, retiran las firmas de la moción de vacancia. Alianza para el Progreso, una congresista, acá tenemos información del periodista Hidalgo, Martín Hidalgo, del Comercio, que en su cuenta de Twitter acaba de señalar, o hace unos minutos dijo, Rocío Torres de Alianza para el Progreso retira su firma del acta virtual por ser titular de su comisión que ve una denuncia contra Castillo, y en su reemplazo su colega Eduardo Salguana pide incluir su firma. Igual falta una de otro vocero para proceder con el acta. Es decir, hay algunos movimientos oscuros de las bancadas. No terminamos de entender a qué juegan Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, en fin. Esa es la situación. Es decir, no solamente los congresistas de oposición pueden censurar ministros, hay otras acciones. Hablaba usted de una acusación constitucional. ¿Debería acusarse, por ejemplo, a Silva? ¿Qué dice el señor Arce? Evidentemente. Pero a ver, hay que hacer una precisión. El día de hoy que se va a votar el voto de confianza para el gabinete, solo importan los votos a favor y en contra. Sí. Porque los votos, los que se van a inhibir, no sirve para la contabilidad. Entonces, lo que simplemente va a permitir el voto de confianza son los votos a favor. Entonces, indirectamente, una abstención es un voto a favor, a favor del gabinete para que le den el voto de confianza. Eso es muy importante. Quedó algo pendiente en lo que estábamos hablando respecto al tema de la hermenéutica parlamentaria. El presidente, si admiten la moción de vacancia, el presidente puede mandar a su abogado. Él no necesariamente, si él desea, va al Congreso, pero tiene la inmunidad y tiene esa prerrogativa constitucional de enviar solo a sus abogados. Entonces, lo más probable es que no asista. Al presidente no le gusta rendir cuentas, más aún cuando está involucrado. Fíjate cómo respondió a la prensa cuando en un momento le decía, presidente, usted está negando respecto a lo que usted ha dicho en la Fiscalía y lo que ha dicho en una entrevista. ¿Cuál es la verdad? Su respuesta no fue justificar, argumentar, sustentar, no. Su respuesta fue confrontacional, inclusive denigrar la labor que estaba haciendo un Cuando reportero. dijo esta prensa es un chiste. Cuando dijo esta prensa es un chiste. Tú sabes, Mávila, en democracia un indicador muy importante es que tengamos una prensa incómoda, pues. Eso significa que hay democracia. Pero tú ves y escuchas a Cerrón y escuchas también al propio presidente, ellos quieren una prensa adocenada. Ellos quieren inclusive direccionar, y lo ha dicho el propio. Eso es la denuncia de una funcionaria de la PCM que acusa al ministro Torres de querer direccionar todo este tema de la publicidad que se entrega a los medios de comunicación. Y ahí también hay que hacer la diferencia. Se requiere informar, hay retorno a clases. Se tiene que informar a todo el país cómo va a ser los protocolos para retornar a clases. Somos padres de familia y queremos saber. Entonces eso se tiene que llegar por diferentes medios de comunicación. ¿O cómo sancionar? Está claro, la figura presidencial tiene sus blindajes y qué sé yo. Pero ¿qué hacer con un congresista que no ejerce el control político, por ejemplo? Yo ahí siento que estamos todos atados de manos. O sea, mientras se pongan de acuerdo y mientras digan, oye, apóyame en esta, que yo te doy esto, o no, evita, no firmes, falta al Congreso, en fin. ¿Cómo se puede ejercer también un control y una fiscalización de la tarea parlamentaria? Para ir cerrando. Desde la ciudadanía, porque yo creo que es el trabajo que queda ahora. O sea, lo primero es el
cuestionar actos concretos del Congreso no significa no reconocer que hay algunas cosas que han hecho bien. La norma que aclara la Constitución en el tema de la constituyente es una buena norma que le ha dado, aunque parezca inocuo, estabilidad jurídica y con eso tranquilidad en las inversiones que son importantes porque generan trabajo. Correcto. La norma que se presentó recientemente para fijar el estándar mínimo técnico de los ministros era una buena norma y sin embargo ha sido observada por el Ejecutivo. O sea, lo primero es tratar de hacerle seguimiento a las normas que son buenas y que construyen, y luego también estudiar qué hay detrás de decisiones como la medida en contra de la reforma universitaria, que me parece que es un error, o este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué tú tienes primero 52 votos, luego bajas a 50? Preguntarles directamente a las personas que han retirado firmas por qué la han retirado y evaluar eso en conjunto con los votos anteriores y los actuales. Hay varios momentos importantes en los que tú puedes ver quién es quién. Pero esto, ¿por qué, Mávila? Porque en paralelo a lo que estamos conversando ahora, viene un proceso electoral municipal y regional, nos guste o no, y lo distorsiona todo, Mávila, porque eso es en octubre, pero en este momento se están peleando las inscripciones, peleando los delegados, y entonces todo esto hace que el foco no esté en los problemas del país. Bien. Se ha presentado una vacancia, 22 votos, 26 votos, 52, 87. Tengo que compartir con ustedes, la dejo terminar la idea. Sí, difícilmente conseguirán los 87 hoy, pero en algún punto los ciudadanos vamos a exigir una conducta del Congreso que tiene que ser mucho más clara y mucho más firme. Mira, tiene que ser acusado constitucionalmente el primer premier, tiene que ser acusado constitucionalmente el ministro Silva, y así hay varios que tienen que responder y sacarlos de la posibilidad de que vuelvan a ejercer Le preguntamos poder, ¿no? a los ciudadanos precisamente si estaban de acuerdo con el tema de la vacancia, si la citación por lo menos del presidente al Congreso y sobre qué tendría que decir el presidente, y la calle habló así. No, yo pienso que debe presentarse y aparte de, ya deberían vacarlo, realmente porque nos está haciendo mucho daño. Y nadie se da cuenta, él más habla habla del pueblo, pero en realidad el pueblo que le está reclamando, que realmente está haciendo mucho daño al Perú. Yo creo que ganaríamos todos porque tendríamos una respuesta concreta del presidente, ¿no? Lo que todos quisiéramos escuchar, ¿no? Claro que sí, están en todo su derecho, porque también el presidente tiene que ir a descargar todas las preguntas que estén en el tintero, como se dice, ¿no? Para que también aquí el Perú confíe en él. No, creo que no hay nada que escuchar. Ya sabemos cómo está gobernando el señor Castillo y definitivamente creo que sí deberían de vacarlo. Pienso que los cuestionamientos todavía no son suficientes para que vaya a responder al país y se inicie una moción de vacancia. Todavía me parece, porque no son tan tangibles esos cuestionamientos. Yo creo que el que tiene la conciencia limpia tiene que dar cara, que corresponde que presente y que dé la información que le solicitan. Bien, les agradezco su presencia en el programa, el tiempo nos ha ganado, espero contar con ustedes en una próxima ocasión. Nosotros seguiremos muy pendientes, vamos a ir